Imagínate un sistema que genera energía simplemente enchufándolo a la Tierra. Ojalá lo que has descrito sea realidad. Ya están habiendo edificios biotecnológicos. Wow. Y dentro de nada, ciudades enteras. ¿Por qué eres amante de las rotondas? Yo quiero saberlo. Porque me gusta muchas veces dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Yo sueño cosas chulísimas, ¿eh? En plan, me despertaban ciudades como hechas de metal con bolas. Lo que estamos haciendo es un diccionario del lenguaje de las plantas en formato de onda. Y aquí lo que estamos haciendo es detectar la onda humana. Madera es transparente. Madera es transparente, está chulísimo. Que al final lo que necesitamos son ciudades más humanas y eso no lo conseguimos con rascacielos de 300 metros de altura, por muy chulo que sea hacerle la fotito a el rascacielos más alto de Europa. Pero esta cabecera tan divertida... Que no se acabe nunca. Claro, es que ahora estamos como serias y divertidas. Es que somos el nuevo... O sea, Diego 21, que nos haga un hueco. Por favor, O sea, para ser... Nagelban. Claro, absolutamente. Oye, Mónica, preguntas así cortas. ¿Playa o montaña? Playa, sin duda. Muy bien. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Esto es importante, ¿eh? Team cebolla. Ah, vale. Menos mal. ¿Perros o gatos? Aunque ya sé la respuesta. Lo sabes ya, perro. Hombre, claro que sí. Yo soy gatos, ¿eh? Cuidado. También lo Así que sabemos. estamos bien, hay equipo de todo. Sí. ¿Y campo o ciudad? Ambas. No, pero tienes que elegir una. Que no, que ahora con las ciudades verdes ya vas a ver que es una realidad y en el programa de hoy te lo voy a demostrar. Vale, mis amigas, las que estéis preocupadas de vivir así entre hormigón, que yo lo sé, yo también estoy preocupada, pero este programa es para ti, porque hoy vamos a hablar de ciudades verdes y de cómo en un futuro así cercano esto puede ocurrir. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Yo Oigo, Pienso, Luego Actúo, el podcast sobre el cambio y... Para el cambio. Vamos allá. Bueno, chicas, en el programa de hoy contamos con Pablo Vidarte, fundador y CEO de Bio, una empresa biotecnológica centrada en generar electricidad directamente de la naturaleza. Un aplauso para ti y para el concepto, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, es que nuestra gente no ha aplaudido. ¡Vamos, Pablo! Bueno, Pablo, para acercarnos a tu iniciativa te voy a hacer un test rapidísimo. ¿Estás preparado? Sí. Disparo y respondes. Venga, ataca. Vamos, describe bio en 4 palabras. Hacemos las ciudades del futuro biotecnológicas con tecnologías únicas. ¿Cuántos premios lleváis? Dejamos de contar a los 117. ¡Guau! ¿Y en cuántos países habéis trabajado? Pues ahora estamos trabajando desde en Corea, Taiwán, hasta Oriente Medio y Estados Unidos y obviamente Europa también. O sea que ahora mismo te diría que en 15 diferentes. ¡Guau! O sea, en el mundo. A ver, ciudades verdes, ¿ciencia o ciencia ficción? Como cualquier buen sueño, empieza siendo una ciencia ficción que ya se ha transformado en ciencia que podemos ver. Ya están habiendo edificios biotecnológicos. Wow. Y dentro de nada, ciudades enteras, ¿eh? Tienes 20 segundos para explicarnos cómo colaborar con vosotros. Pues mira, lo que es una persona normal en casa, la mejor forma de hacerlo, por ejemplo, es pillando cualquier producto de nuestra línea Lifestyle, que por ejemplo tenemos estas macetas, que es para que lo primero que te ilumine el día sea el contacto con la naturaleza. Y también tenemos un centro en Ibiza, que se llama el Parque Vivo, con B, que es para visitar todas las biotecnologías que tenemos y de hecho interactuar con ellas, que también es súper chulo. Oye, qué guay. Yo quiero ir a ese parquecito vivo inmediatamente. Me cojo ya mi bicicleta y salturreo para allá inmediatamente. Tenemos un segundo invitado, es el mejor del mundo, le queremos muchísimo. España te quiere. Él es Eric Harley, más conocido como el chico del casco. Es un mote que me puse yo, pero sí. Sí, bueno, bien, porque dices, ya lo saco yo. Sí, ya lo saco yo y luego que lo usen. ¿Cómo estáis, chicas? Muy bien. ¿Qué tal? Oye, está muy bien eso de Estamos hacerse un meme con uno mismo. ¿Verdad? Porque así dices, yo me adelanto y muy bien. Oye, ¿y has tenido déjame- resultado? Exactamente. Déjame decir que Eric es experto en estudios urbanos y amante confeso de las rotondas. Sí lo digo. ¿Por qué eres amante de las rotondas? Yo quiero saberlo. Porque me gusta muchas veces dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Sobrepensar. Ajá, por ahí Bienvenido al bien las club. cosas. ¿Pero qué sois más? ¿De pensar o de actuar? Y esta os la lanzamos a los dos. Yo soy de las dos. Mientras pienso, actúo. Y mientras actúo, pienso. No se puede dejar la una cosa sin la otra. Y mientras voy dando vueltas a las rotondas, pues no dejo de hacer las dos cosas. Yo te digo que actúo, pero actuar a veces implica pensar. Y te lo explico, ¿eh? O sea, te lo explico porque hay mucha gente que piensa un montón pero nunca actúa. O sea, y lo primero a veces siempre es actuar y luego darte cuenta de que en ese proceso ya empiezas a crear. Y hasta que no empiezas a crear, eso no te Lo que hay es no te mucha hace gente saltar que la más que chispa. pensar es
que se queja, ¿verdad? Entonces, claro, lo que es importante es que pensemos y actuemos para tener consecuencias en Y positivo. de forma positiva, exactamente. Y a veces la mejor forma de actuar, que es de ahí de donde viene lo que estaba diciendo, es buscar un círculo de gente que te vaya enseñando. Es decir, cultivarte para después saber pensar bien. Por eso a veces actuar antes de pensar tiene más sentido de lo que parece. Yo también creo que hay mucha gente que se atasca en el pensamiento porque es como que le cuesta más. Y luego hay influx, como por ejemplo tú, Eric, que es como que a lo mejor hay gente que está atascada en ciertas cosas y es, vale, pues mira, te voy a enseñar esto, te cuento esto. Y yo creo que ahí también puedes ayudar, ¿no? A decir, joder, vale, esto es a donde yo estaba llegando. Y te quería preguntar, en 2019 creo que fue el pormishuevismo, que es una palabra preciosa que no sé por Vaya qué no la llevas palabreja, aquí en Vaya el pecho palabreja. tatuado. ¿Sabes que al principio era por mis huevos ismo? Y fue como demasiado. Es que es lío, ¿no? Esto es un poco lioso. Nadie se ha tatuado esa palabra, nadie te ha venido y te ha dicho, Hombre, tú... has creado esto. Ahora tengo una necesidad. me Claro, acabas de generar Es que una un nueva poco necesidad. siento que necesito tatuármelo también, ¿eh? Pues yo, Porque qué mira, palabra. Vamos a Benidorm este verano y ¿Vale? nos lo tatuamos juntas, si quieres. Bueno, tú sabes, esto no es en plan, sí, no, sí. En plan, bueno, ¿y el pormishuevismo de dónde nace? De una película horrorosa, machista y muy desagradable, pero que en foto y en vídeo queda muy bien, que es Huevos de Oro de Vigas Luna, en la que tenemos a Javier Bardem, guapísimo, jovencísimo, testosteroniquísimo. Es increíble, ¿eh? Javier Bardem. Es increíble esa película. Y el argumento es demoledoramente simple, ¿no? Tenemos a Javier Bardem que lo único que quiere es construir el edificio más alto de su ciudad. Ya está. ¿Y cómo lo punto. hace? Por sus huevos morenos. Entonces, de repente, claro, fue como, ostras, igual hay una manera de construir sin pensar en la sociedad y solo haciendo las cosas porque te salen a ti de la entrepierna, ¿no? Y eso es un poquito chungo. Entonces empecé a hablar de esto. De los despropósitos urbanísticos. Exactamente. ¿Y qué te encontraste? Uf, demasiado material, porque como sabes, España está muy bien guionizada, pero para mal en muchas ocasiones. Pero también muchas ganas de cambiarlo y mucha gente crítica, que es lo que me he estado encontrando en este camino. Entonces está siendo muy guay porque me he dado cuenta de que no estoy sola en esta lucha contra la corrupción. ¿Cuál ha sido el ejemplo que has dicho tú, el primero que te encontraste de esto? ¿Ha sido por mis huevos? Mis huevos morenos. Pues un montón de ejemplos, lamentablemente. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en Valencia, aunque yo soy barcelonés. También tenemos muchos ejemplos en Barcelona de por mishuevismo. Pero cuando empecé a averiguar los 3 hijos de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, no me lo creía, la verdad. Ya. Oye, top 5 ciudades por mishuevismo que tú digas fantásticas. ¿Solo 5? Sí, es que imagínate que ahora nos ponemos Me lo ponéis y taca, complicado. taca, taca. Es que claro. Un top 5. A ver, Madrid se lleva la palma por muchas ocasiones. Bravo. En Valencia también se hacen muchas cosas por mishuevistas. Es que todas, en realidad. En Barcelona también es extremadamente por mishuevista en muchas ocasiones. Me quedan 2. Pues no lo sé, la verdad. Sevilla, te voy a tirar un cable para ti. En Sevilla se han hecho atrocidades, ¿eh? Lo que pasa es que más de la época de antes que ahora, pero hostia, es que ya no lo puedes cambiar. Y me queda una y te la voy a dedicar. La manga del Mar Menor. Es que la manga es Porque tan yo sé que tú fuerte. veraneabas al Veraneaba. menos en la manga. Bueno, y mi familia es de Murcia, o sea que un Lo besito. lo tenéis Y Chuso también. Jones vive ahí, Vive que ahí, digo, sí. el agua le va a pasar por En la encima al manga caballero. vive en la manga. Sí, te lo Ay, Chuso, juro. un besito, mucha suerte. Manguitos. Manguitos Jones le llaman desde entonces. Oye, pues vamos a pasar al pienso, ¿no? ¿Vamos allá? Qué guay. Oye, Pablo, y te quería preguntar que estabas con 16 años inventando ya cosas, o sea, tú estabas ya con ansiedad climática y con ansiedad de inventar y de mejorar de adolescente. Pues mira, al principio ni era climática siquiera. Yo lo que quería era hacer cosas que estuvieran chulísimas. Está fenomenal. De hecho, desde mucho antes ya estaba con temas de programación y tal. A los 16, de hecho, fue cuando me puse a trabajar con motores de combustión externa, que de hecho... Qué cosa, ¿no? A los 16 años, en vez de ver Lizzie McGuire, él dijo, voy para allá. No, y fue súper chulo. O sea, hice un sistema mejorado de uno que estaba haciendo la NASA, lo mejoré un 60% y acabé compitiendo contra el ejército. Luego la NASA vino y me introdujo a la Singularity University. Por lo que sea, claro. Digo, este chiquillo... Por algo será. Pero luego también empecé mi primera empresa allí, que no tenía nada que ver. Era, de hecho, para hacer inteligencia artificial evolutiva, que bueno, era hace más de 10 años y la verdad que estaba chulísimo. Pero y noticias como esta, por ejemplo, ¿es posible cargar un móvil gracias a la electricidad obtenida de la fotosíntesis de las plantas? Esto parece cosa de locos, pero
¿Es viable? Bueno, ya ha saltado de época. Nosotros lo que estamos haciendo ahora son baterías biológicas y son baterías que funcionan a partir de la propia Tierra. Es decir, imagínate un sistema que genera energía simplemente enchufándolo a la Tierra y aprovechando lo mismo que ya pasa ahí debajo. Es decir, de la misma forma que tenemos un estómago que cuando le echas comida tienes microorganismos que se la comen y generan calor, que al final son electrones libres, y generas gases, nosotros lo que hacemos es aprovechar eso mismo que ya pasa en la Tierra para generar electricidad y generar hidrógeno que de forma natural se combina con el oxígeno del aire y crea agua. O sea, estamos generando energía y agua a partir de un sólido, que es la propia chulo. Tierra. Hazte ministro de Industria ya, por favor. Oye, Eric, te iba a preguntar, se dice mucho como que la innovación en España como que está muy atrás. ¿Tú qué opinas sobre esto? A mí me da muchísima rabia eso. Vale. Y además, como que a mí me da muchísima rabia como que tengamos siempre como sentimientos negativos hacia nuestro maravilloso país, porque somos un país increíble. Pero muy pienso. acomplejado. Pero muy acomplejados. Sí. Eso hace que seamos doblemente críticos, lo cual no está mal, pero que nos tengamos como poco cariño hacia nosotros mismos. Entonces hay que quererse un poquitito más y defender lo español, que es Que luego absolutamente viene la maravilloso. NASA y la singularidad. Claro, luego viene la NASA a reconocernos y mientras tanto estamos nosotros en plan, ay, es que somos fatales. Pero a ver, ¿cómo surgió Biolux? ¿Cómo? Cuéntanos. Bueno, Biolux concretamente es solo un producto en concreto. ¿Cómo surgió Bio? Es una historia mucho más chula, porque de hecho surge con la historia más estereotípica del mundo. O sea, yo ya había hecho algunas empresas de software, de hardware, y quería hacer algo que realmente fuera una revolución, por así decirlo, algo nuevo. O sea, y yo tenía claro que la siguiente revolución tecnológica iba a ser la biotecnológica. Pero no tenía ni idea de por dónde empezar. Y ahí es donde viene la historia estereotípica, porque fue a las 3 de la mañana despertarme de un sueño, que estaba chulísimo. Era un sueño de caminar por una especie de poblado en otro planeta, donde estaba viendo que la gente vivía de formas muy chulas, muy diferentes, y estaba rodeado de verde, con montañas también. Pero voy a esa zona verde y Nunca me acuerdo de mis sueños, madre mía, qué vívido Bueno, el pero asunto. es que para los pocos sueños vívidos que puedes tener, pues ya te acuerdas, ¿no? Pero era muy chulo porque llego a esa zona verde y una de las personas que vivían allí saca un trozo de suelo y yo veo unos cables y entiendo que están generando energía de la propia Tierra. Y ahora yo me despierto casi como un shock porque que estaba demasiado chulo como para no hacerlo. Entonces, literal, me encerré en mi cueva. Y a las 3 de la mañana, ¿qué hiciste? ¿Tomaste nota para que no se te olvidara? Hombre, No, o sea, ya no me dormí más. O sea, literal, o sea, durante 2 semanas, bueno, los otros días sí dormí, pero durante 2 semanas estuve encerrado en mi cueva investigando formas de poder llegar a hacerlo. Y luego, durante un año entero, lo que estuve haciendo es crear un equipo de voluntarios que podían ser ingenieros, nanotecnólogos, biólogos, de empresas, universidades y tal, que quisieran hacer esto a modo de hobby. Y durante un año entero estuvimos haciendo prototipo tras prototipo hasta ya empezar la empresa como tal, que fue en 2015. ¿Te das cuenta? Eso es un sueño y no lo de que tengas un examen y no te has preparado, que es los que tengo yo. Yo soñé cosas chulísimas, ¿eh? En plan, me despertaba en ciudades como hechas de metal con bolas que iban por ahí, son unas cosas chulas. Tienes que hablar, ¿eh? En plan, lo que pasa es que yo nadie sacaba no sé qué de una planta y decía, wow. O sea, yo era como en plan, qué chulo. Y a seguir durmiendo y yo, wow. Yo solo sueño que llego tarde a las cosas. O sea, Eso es Yo muy igual. normal, estamos en la misma sintonía. Sí, estamos... Sí. Yo el problema que tengo ya no es los sueños en sí, sino la gente que está como una cabra, porque Claro. la mitad de gente que está como una cabra me cuenta cosas que están chulísimas y luego voy a mi equipo y mi equipo me acaba odiando porque Porque lo hacéis. Claro, hay que acabar haciéndolo. Yo he puesto un ejemplo, que es una tecnología, pero es que ahora mismo estamos trabajando en muchas otras tecnologías, cosas como las que hemos visto en Avatar, que por ejemplo es plantas bioluminiscentes, Ya. o guardar la memoria de la humanidad en la propia naturaleza, y un largo etcétera de cosas que cada cual mola mucho más. Por eso antes que me preguntabas, ¿ciencia o ficción? Oye, Sí, sí. empieza con ficción, pero lo chulo es que todos somos capaces de crear esa ficción. La ficción es chulísima, yo tengo que decir. Eric, ¿el por mis huevismo existe en más países?
Sin duda, sin lugar a duda. Lo que pasa es que en España no tenemos vergüenza de ser permisiovistas y en otros países sí, que esa es una cosa como la que me llama también la atención. Y justo con lo que decía Pablo, a mí creo que es importante también, como sacar en la conversación, que para estas ciudades del futuro es importante no hacer tabula rasa y empezar de cero, ¿no? Porque reconstruir, rehabilitar también forma parte de ese futuro. O sea, cuando imaginamos ese futuro de ciencia ficción diseñado por edificios de Calatrava con verde, a mí también me alarmo un poco porque todo eso también genera su huella, ¿no? Entonces también tenemos que, yo creo que estáis haciendo un trabajo maravilloso, pero creo que lo importante es adaptar las ciudades que ya tenemos a eso, no de repente construir un Elysium City en Extremadura, ¿no? Como con parámetros de rascacielos maravillosos está del futuro, sino de cómo vamos a llegar al futuro desde el presente, ¿no? Eso también creo que desde es el presente, y además a nosotros nos gusta pensar también en positivo, aunque seamos críticos. No sé si hay ejemplos también positivos de los que aprender, sin que lugar ya a dudas, existen. Sin lugar a dudas, y en España tenemos muchos. Piensa que somos el primer país que tiene 2 capitales verdes europeas, que eso está muy bien. Vitoria-Gasteiz y ahora Valencia, ¿no? Entonces se están haciendo cosas muy bien. Lamentablemente estamos llegando un poco tarde porque a veces no tenemos gestores políticos que estén a la altura de las condiciones y las necesidades de nuestra sociedad, pero estamos yendo por el buen camino, ¿no? Estamos mucho más concienciados con la crisis climática y con la sostenibilidad, pero aún tenemos que hacer mucho trabajo para que todo el mundo crea que es necesario. Y Pablo, ¿qué cosas actuales de las ciudades crees que deberíamos mantener? Bueno, realmente en las ciudades ya hay mucho que está bien, Vale. pero todo es muy mejorable. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre digo es que quiero volver a mi ciudad natal, que es Sevilla, y transformarla, que no cambiarla. Es decir, volverla verde, entre otras cosas, y mantener aquello que nos ha dado nombre, y no me refiero a esa ciudad en concreto, sino nosotros como civilización. Toda la historia que somos capaces de guardar en las ciudades, que poco a poco se guarda cada vez mejor, eso es irrecuperable, pero lo bueno es que al menos no necesariamente nos lo cargamos siempre. Hay el archivo de India Sostenible. Maravilla, ¿no? Por ejemplo. Eric, y a mí me gusta pensar que la arquitectura se puede utilizar para ayudarnos en nuestra vida, en nuestro día a día. ¿Nos puede hacer la vida más sencilla realmente? Sin lugar a dudas, o sea, la arquitectura y el urbanismo al final es la escenografía de nuestra película, ¿no? Entonces, si queremos que nuestra película tenga un final feliz, tiene que ser una buena escenografía. O sea, la arquitectura y el urbanismo condicionan, el diseño de nuestras casas también. Entonces, hay que pensarlo sobre todo no para mejorar nuestras vidas, sino las de todo el mundo, seas como seas, hayas nacido donde hayas nacido y seas ames a quien ames, ¿no? Entonces yo creo que sí, y aún tenemos mucho camino por hacer. ¿Pero y cómo sería? Pues imagina, por ejemplo, una ciudad en la que no sea necesario tener un coche privado para poder ir a donde tú quieras, porque el sistema público funciona muy bien y es sostenible, ¿no? O sea, no solo es eliminar unas cosas, hay que sustituirlas con algo que sea mejor. O imagina que no vives en una calle que parece una autopista, sino que parece más una calle de un pueblo, porque todo lo tienes más cerca. Entonces, son cosas que parecen en realidad de ciencia ficción, pero no es ni la panacea ni nada, es escoger del pasado lo que funcionaba y aplicarlo a un futuro mejor. O sea, no es nada nuevo. Claro. Hay que reconceptualizarlo todo un poquito, por ejemplo. Y de cara, por ejemplo, a las casas, os pregunto a los dos, ¿cómo podemos hacer que nuestras casas sean más verdes, más sostenibles, sin gastarnos como muchísima pasta? Pues yo creo que incluyendo vegetación que sirve para absorber toxinas, Sí. y ya no solo para que sea sostenible, sino para que nuestro día a día sea un poquito mejor. Lo de los tabiques predeterminados a mí me genera un poco de ansiedad porque es una constructora, ¿no?, la que acaba determinando cómo tú tienes que vivir y qué estancia se determina para cada uso. A mí esto, por ejemplo, bueno, creo que tienen que ser más flexibles nuestras construcciones. Tengo que decir que en mi casa he tirado tabiques y los he hecho movibles. ¿Ves? Yo si lo tiro me llamará el casero, supongo. No sé si En plan, ¿qué haces? no sé si es sostenible, es verdad, pero me permite hacer no una vida tan estática. Exactamente. Y una cosa que tenemos que mejorar también de las casas, de la arquitectura y del urbanismo es el sistema de viviendas que tenemos. El inquilinato lo está pasando fatality últimamente. No sé si os suena esto. Cuéntanos Pablo. cómo podemos mejorar nuestras casas, nuestro día a día, Ahora, y que no sean... a nivel arquitectónico hay cosas súper chulas que se pueden hacer. Y además, por ejemplo, está empezando el concepto de las casas pasivas, que son capaces de ahorrar 10 veces lo que te gastabas antes en climatización, sea aire acondicionado o calefacción.
y muchas otras aplicaciones que poco a poco se aplican. Yo, la verdad, honestamente, más allá de que tú te lo apliques en tu casa a nivel privado, esto se tiene que hacer a nivel empresa. O sea, y se tiene que hacer a lo grande. Y obviamente también los gobiernos tienen que promocionarlo de alguna forma. Por ejemplo, en Países Bajos ahora, por ley, si vas a reformar un edificio o simplemente hacer uno nuevo, sí o sí toda la cubierta tiene que ser vegetal. O una parte de la fachada, cosas de ese estilo, ¿sabes? Son cosas que al final van haciendo que poco a poco sean más sostenibles. Añadir circularidad en los materiales, todo eso ayuda un montón. Y luego ya si te quieres flipar 3 pueblos y meter biotecnologías, pues vas a ver que por una vez la parte verde de cualquier construcción te va a dar dinero en vez de quitártelo cuando lo tienes que mantener. Y ahí es donde está el cambio, hacer que la gente más egoísta, por así decirlo, tenga hasta un motivo para poner verde. Sí, porque muchas veces la ecología, mucha gente defiende que la ecología y la creación de riqueza son antónimos, cuando van de la mano unidos. Totalmente. O sea, no se entiende la una sin la otra. Totalmente. A mí eso me parece una cosa que la gente tiene que empezar a entender. Exacto. ¿Por qué reforestar bosques? Porque si no, no vas a tener madera. O sea, quiero decir, a las empresas les renta. Sí, tenemos que reeducarnos en esto. Bueno, yo creo que necesitamos aquí que venga nuestro amigo, ¿no? Nuestro tercero. Claro. De nuestro nuevo grupo de música que hemos anunciado Es verdad, primeramente. le he dicho girl band y no es girl band. Bueno, girl band, porque hay 2 chicas, él es un caballero, girl band y punto. Efectivamente. Y punto. Pablo Así lo Meise, hemos dicho, pero- ven aquí a nuestro grupo. Pablo, te queremos. Lánzate aquí unos pasos. Hola, Pablo, bienvenido otra vez. Gracias a vosotros por recibirme. Encantado de estar aquí. Lo chicos. mejor de esta tercera temporada es tenerte aquí. Están siendo unos capítulos. Estoy yo contentísimo de que esta temporada sí que esté por aquí. Así que nada, he salido a la calle, chicos, para entrevistar a la gente sobre cómo creen que será la ciudad del futuro. A lo mejor en Segovia, no sé, se vuelve cyberpunk y le ponen fibra óptica al acueducto para que pueda llevar agua y datos, ¿verdad? Así tiene wifi allí en el centro. O a lo mejor en Lugo, a la muralla, le ponen un reactor para que vuele. No lo sé, vamos a saberlo con la gente de la calle. Estamos aquí con... Natalia. Jade. Y con... Jacqueline. Axel. Y con... Sara. Elena. Y vamos a hablar sobre ciudades del futuro. ¿Crees que en el futuro las ciudades van a ser más sostenibles? Sí, yo creo que sí. Yo tengo esa sensación. ¿Cómo te imaginas la ciudad del futuro perfecta? Mucha accesibilidad, zonas de ocio y muchas zonas ajardinadas. ¿Qué echas en falta en las ciudades hoy en día? Árboles, limpieza. Un poco de empatía entre las personas. Menos coches, más transporte público y que sea gratis, que lo pague el gobierno. Es importante esto, ¿eh? Sea gratis. ¿Vives en una ciudad porque eliges estar aquí o porque te ha tocado vivir aquí de toda la vida? Bueno, yo vivía en Madrid, ahora ya me he mudado. Porque lo he elegido. Tengo muchas más oportunidades para crecer personalmente y profesionalmente. ¿En qué lugar del mundo, en qué ciudad del mundo has estado y te ha parecido un lugar futurista? Pues en Estados Unidos que los coches ya, los Ubers, no traen humanos. ¿Creéis que es posible crear luz a partir de una planta? ¿Energía? Al igual que sí. Al igual, sí, al igual existe y todo, ¿no? Sí, sí, al igual existe y no lo sabemos. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Es verdad, ¿eh? Oye, en la primera estaba como en plan, charlemos. O sea, está como... ¿Qué necesitas en la pregúntame ciudad? más cosas. Claro, decía limpieza. A mí me gusta el que ha dicho empatía. Digo, que no es el tema de hoy, pero dices, Claro. es verdad también. Siempre es buena la O empatía. sea, yo casi me pongo nerviosísimo cuando ha dicho de self-driving cars, ¿no? Como Sí. de, ostras, esto no sé si es el futuro que yo quiero. O sea, Da susto, ¿eh? Eso es distópico un poco. hombre, el típico meme americano que es como lo único que queremos es social care. O sea, Ya. es como, por favor. Ya, ya. Sí, es verdad que tiene un toque ahí... Sí. Toque distópico. Distópico. Sí, sí, sí. No, pero nos ha costado encontrar de nuevo gente... porque a veces como que, ¿qué necesitan las ciudades? Y dicen, no lo sé, porque no se lo plantean. Ya. La gente no suele plantearse, pues no lo sé, siempre se conforma con lo que tenían. Entonces como que muchas veces se ignora, ¿no? Esta jungla de hormigón en la que vivimos, pero no pasan a mirarlo más allá. Pero No sé. sí que... Perdón, sí que está demostrado en plan a nivel felicidad que es mucho más feliz la gente que está rodeada de verde que está en ciudades y vamos, está comprobado con estadísticas de que tú estás amargado o perdido en un sitio y no lo sabes hasta que estás en otro o hasta que hablas con otra gente que vive en esas ciudades. Claro, claro. De hecho, también había gente que decía, yo prefiero el pueblo, o vivía en la ciudad y ahora me fui al pueblo, ¿verdad? ¿Vosotros tenéis plantas en casa? Yo sí. Yo no, porque tengo gatos chicos, entonces claro, se las zampotean. Sí, es verdad, ¿eh? Que el gato Claro, y tira- no puedes tener nada. Con mis gatos no. O sea, he tenido 2 y hacen traca, traca, Yo tengo traca, 2 traca, traca. y están living, ¿eh? Pues será por educación desde el primer día, pero yo no lo hice desde un primer día
Ya. Entonces, la fiesta que montan, pero lo rascan hasta el final, ¿eh? Y yo digo, estamos Cuando locos en empiezan esta su casa. trabajo lo terminan. Están Muy haciendo- bien. Son los cimientos de un nuevo futuro, Ya, más gatuno total. y más ecológico. Yo creo que cuando me cambie de casa les voy a despistar. En plan, primero estarán las plantas y que Y luego luego ya llegarán lleguen y digo, ellos. Pero, ¡wow! claro, te iba a decir, ponlas en alto, porque claro, yo tengo... Pero claro, los gatos... Claro, es los que, gatos. es que no estoy acostumbrada a los gatos. Es que te Ya. saltan ahí arriba Claro. los sinvergüenzas. Sí, sí. Puedes poner un cactus para que se defienda del sol. O sea. No, cuidado, cuidado. Hay que tener plantas que no ¿Tú se quieres coman. matar a mis Es que los gatos? gatos se comen las ¿Tan plantas. agresivos son los gatos? Sí, son Yo digo, a lo mejor el inconscientes. gato dice, no me voy a meter con el cactus porque si no... Mira, yo de hecho no tengo más plantas porque mi marido no me deja, pero tengo una habitación que solo hay plantas y es la que da como al comedor. ¿Cuántas plantas tenéis vosotros Pues en casa? como 40 aproximadamente. ¿En serio? Sí, Qué una barbaridad. bonitas. O sea, intento tener un jardín, por desgracia vivo en el núcleo de una ciudad, entonces intento simular al menos y engañarme de que estoy en un jardín. Ya. Pablo, un, ¿tú tienes? un invernadero también. Eso es. ¿Tú tienes Yo te- plantas? Yo o tengo no? un conejo en casa. Bueno, eso ya, Es eso, una eso monada convalida, eso. eso convalida. Mira, Es que él Eso siempre convalida. todo más y mejor, ¿eh? ¿Cómo Oye, es? toca la planta, mira, que Pablo toque la planta, tócala. Es que mira la magia que hace. Mira, de hecho, si la tocas con algo que no es humano, Vale. no hace nada. Vale. Pero si la tocas con tu mano, ¿Y si la toca el conejo, qué Retilumina. hace? Se enciende. También. claro, es un- ¿También? es El un- conejo- es un el ser conejo vivo, es un funciona. animal. el conejo no es tan humano, ¿eh? Oh. Pero tiene que ser ser vivo. Sí, exacto. O sea, en Entonces- este caso funciona con el tacto humano. A más se parezca al ser humano, pues más, Ah, vale, más no sé, fácil es que claro. se active. Ah, pero no es porque nosotros tengamos como energía, no, es por el tacto. Nosotros, no, de hecho la puedes calibrar para que ni siquiera haga falta tocarla. Es decir... El chakra. ¿Cómo? No, puedes hacerlo como un Jedi, ¿sabes? Pasando la mano por encima. ¿Cómo? Queremos, ponme 6 de ¿Cómo? Esto no son las plantas que estáis buscando. esas, por favor. Podríamos, Esta tú sí, podrías esta- afirmar el que lado somos verde de la Jedi con fuerza. estas plantas. O sea, increíble. ¡Todos a comprar! Brutal. No, pero brutal. está súper chulo. Las plantas, esta es una de las tecnologías que hacemos. No la he comentado hasta ahora, pero básicamente son capaces de percibir cambios en frecuencias. De hecho, tú podrías leer las frecuencias de las plantas, que al final son ondas, y saber si una planta tiene sed, le da el sol o no, si tiene un hongo o una enfermedad. Eso lo y al necesito. final, Por favor. lo que estamos haciendo es un diccionario del lenguaje de las plantas Qué en chulo. formato de onda. Y aquí lo que estamos haciendo es detectar la onda humana. Y una pregunta, ¿y si se te muere no la puedo planta, más. qué haces? Pues la cambias. La cambias, o sea, es el sistema que tiene dentro. Sí, y vale. o sea, de hecho, el sistema ni siquiera toca la planta. ¿Y funciona con cualquier tipo de planta? ¿Funciona con un espaticida, por ejemplo? En esta tecnología en concreto funciona con plantas crasas. Vale. O sea, las que tienen la hoja gordita. Pero el sistema ni siquiera toca la planta. Toca la tierra, que es conductora, y la planta también es conductora. O sea, al final es una frecuencia que se transmite por todo el sistema. Todo acaba llegando, Pero si te parece, vamos a continuar porque tenemos más preguntas de la gente de la calle. Tenemos 2 preguntas de trivia. Si te hablo de ciudades verdes que reciben la energía directamente de la Tierra, ¿creerías que estoy hablando A, de argumentos de Avatar 3, B, de la fantasía de un topo que estudió arquitectura, o C, de la propuesta de una empresa española? No me he visto la película de Avatar. Sí. Te digo la C. ¿La C? Sí, ve. Es correcto, una empresa española que está sacando adelante este Ole. proyecto muy interesante. ¿eh? Según la OMS, ¿cuántos árboles necesita una ciudad para compensar la contaminación que emite? Opción A, 500 árboles. Opción B, 1000 árboles. Opción C, 10 árboles por cada habitante. 10 árboles por habitante, al 10 igual, árboles por habitante. 10 árboles por cada habitante. Sí. 10 árboles por Sí. habitante. Ajá. 10 árboles. Es correcto, ¿eh? Tenías dudas de ti mismo, pero salió, al final salió, ¿eh? Animándole y todo. Es que estaba todo preocupado porque dice, es que no voy a saber nada. Estaba súper agobiado al principio de la entrevista. Yo te diría que es un poco más de 10, ¿eh? Más aún. Sí, sí. Bueno, las plantas nunca sobran, 60 y Pablo. tantos, de hecho. Cuantos ¿Sí? más mejor. Nosotros, de hecho, en la empresa, es un poco menos de lo que voy a decir, pero en la empresa tenemos la política de los 69 árboles. De la misma forma que en una empresa tú entras y tienes un seguro de vida y tal que te paga, ¿por qué no pagar un seguro del planeta? Es decir, que entres y planten 69 árboles para ti para que compensen tu huella de carbono. Eso es precioso. Y se merece Yo quiero el mis aplauso 69 de este público. árboles. Los quiero. 69 árboles, chavales. Qué poco público. Increíble. Sí. Chicos, Pablo, eres el chicas, mejor. Gracias por estar siempre con nosotros. A vosotras por invitarme. ¿Vuelve? Siempre. Traeré una planta el próximo día. Ay, sí, por favor. Porque si somos sostenibles y si estamos felices, pues ¿qué más necesitamos? Pablo, yo te iba a preguntar este titular, que es las ciudades del futuro serán sostenibles, inclusivas y resilientes. ¿Tú cómo ves el futuro?
Pues hay muchos futuros, ¿eh? Y además no Vale. vamos a ir de la misma forma a cada país o cada ciudad. Pero sí que es verdad que de la misma forma que nosotros vimos un cambio en las ciudades desde la época clásica hasta el Renacimiento, la era industrial, se transformaron todas, la era de las comunicaciones, la era digital, empezaron a haber pantallas por todos lados. ¿Y ahora qué era viene? Pues ya lo he dicho antes, la era biotecnológica. ¿Y eso qué implica? Que vamos a pasar ya no solo a hacer edificios sostenibles, que al final la palabra sostenible no hay quien la describa, pero realmente son edificios que evitan que el mundo vaya peor. Pero vamos a pasar a lo que son edificios sanadores, edificios que realmente sanen no solo el entorno, sino también a nosotros. Antes hemos visto que decía ciudades más empáticas, pero es una cosa que se trabaja mucho en la arquitectura. O sea, que realmente tú ya no solo tengas a 5 minutos cada cosa que realmente necesites en el día a día, sino que se calcule cuánto tiempo de tu día estás rodeado de naturaleza o rodeado de cosas que te aporten en vez de coches, por así decirlo. Este tipo de cosas cada vez se están trabajando más y en la ciudad del futuro va a ser una ciudad donde te despiertes, camines por las calles, la energía se genere de la propia tierra, sepas que las farolas que tienes alrededor se están alimentando de esa misma. Las farolas ya no serán ni siquiera altas, serán cosas pequeñitas apuntando al suelo para poder ver el cielo estrellado de noche. Empezaremos a crear arte con la propia naturaleza, de la misma forma que te ponen un piano, por ejemplo, en medio de la ciudad o de un centro comercial, ahora vas a poder hacer música tocando plantas. Y, como decía antes, guardar incluso la memoria de la humanidad en la naturaleza, de la misma forma que hay museos. El monumento de la ciudad biotecnológica va a ser algo totalmente dependiente del ser humano y de la naturaleza, que si uno se quiebra, todo se va al carajo. Wow, Eric, nos está planteando un futuro biotecnológico Chulísimo. idílico. ¿Qué errores hemos aprendido de este presente para poder conseguir un futuro como el que él describe? O sea, yo primero de todo tengo que decir que ojalá lo que has descrito sea realidad. Y no he descrito ni la mitad de cosas, ¿eh? Imagínate plantas no sé si bioluminiscentes igual y más eres cosas. demasiado optimista. Yo es que sí suelo ser más pesimista. Entonces yo me fijo, como tú dices, Mónica, en los errores. Entonces lo que hemos aprendido sobre todo es que no podemos poner coches en todos lados, que eso solo nos lleva a un colapso, que no podemos construirlo todo con hormigón, que necesitamos sobre todo como pavimento permeable, o sea, que cuando llueve el agua no se quede estancada, sino que baje para el subsuelo. Esto, por ejemplo, en Barcelona se está implementando y además es una de las ciudades que más está afectada por la sequía, ¿no? Entonces esto es importante. Y sobre todo hemos aprendido a reutilizar los materiales en la construcción, que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si pensásemos que el cemento es un país, sería el segundo país más contaminante del mundo. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando construyáis el futuro, que no todo sea de cemento, que sea cemento reciclado, y si podéis hacerlo de madera, te lo voy a agradecer un montón, Pablo. No, y los cementos que ahora estamos trabajando son mucho más chulos, pues son cementos vivos, es decir, que se autorregeneran. Tienen microorganismos dentro que al final y se le ponen pellets dentro del propio cemento para que cada vez que se hace una grieta y entra algo de agua, aunque sea humedad, se activan y empiezan a cubrir ese cemento. Pero yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿cómo llegan estos cementos a la...? Porque el novio de mi madre es albañil y el cemento que usa es el cemento que yo he conocido toda la vida, tal. ¿Cómo hacemos para que llegue a las personas todo esto que es bio? Ya estamos en ello. Es mejor. De hecho, ya estamos haciendo edificios así. Y tampoco es que lo hagamos solo nosotros. Nosotros estamos creando una red de un montón de empresas que ya hacen edificios. Les estamos dando todas las herramientas para que ellos mismos las hagan. Y saldrá más caro porque, claro, una cosa es el desconocimiento, o sea, hay que visibilizar que hay otras formas de construir, pero también a nivel económico, que siempre parece que lo sostenible y lo eco siempre lo relacionamos con caro. Exacto. Pues mira, de lo que hacemos nosotros, lo más chulo es que en un año ya recuperas la diferencia con respecto a una implementación estándar, por ejemplo, de un parque, de un jardín, o de lo que hemos dicho, una fachada biotecnológica, incluyendo el tema del cemento y tal. En un año recuperas la diferencia, pero en una media de 7 años, a veces es menos, recuperas la inversión total. Es decir, como os decía antes, por una vez estamos haciendo que la naturaleza juegue un papel fundamental, que es literalmente hacer que las zonas verdes nos den dinero en entornos urbanos. Pero no todo es ponderable con el dinero. También nos tienen que dar, como decías, salud, felicidad e inclusión. Y a mí me preocupa un poco el uso del cemento de forma categórica, porque sí que es verdad que yo defiendo que el cambio de modelo tiene que ser
paradigmático. Total. O sea, tenemos que construir con materiales que no sean duraderos para siempre, pero que sí que nos den esa resistencia para los rascacielos. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando pensamos en ciudades del futuro solemos pensar en árboles de encima de azoteas de rascacielos. Igual los rascacielos no son el mejor modelo para replicar porque al final lo que necesitamos son ciudades más humanas y eso no lo conseguimos con rascacielos de 300 metros de altura, por muy chulo que sea hacerle la fotito a el rascacielos más alto de Europa. Entonces también el cambio de modelo paradigmático de las ciudades tiene que cambiar para que seamos, bueno, para que nuestra especie continúe viviendo unos añitos de más. Lo que pasa es que, claro, está en las ciudades congestionadas no solo de coches, sino de personas y por eso la edificación también es vertical, claro, y se está despoblando. Pues bueno, en este caso la España vaciada. Claro, la redistribución también tendrá que ser de la sociedad si queremos estar en verde, o es posible hacer ciudades muy habitadas sostenibles. Espera, es que ya habéis soltado tantas cosas que Venga. tengo que tocarlas todas. Tú dale, para eso has venido. Perfecto. O sea, por un lado, o sea, en los edificios que se están haciendo ahora, por desgracia, las zonas verdes y compañía y todo lo que es sostenible y tal, se deja para el final. Es lo que te sobra, ya lo gasto en plantas. Como un maquillaje, ¿no? Exacto, exacto. Y por eso la parte económica es súper importante, por mucho que nos pese, pero es que es así. Luego, a nivel de materiales, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con muchos otros. Estamos trabajando con micelio, estamos trabajando con madera, o sea, ahora ya se están haciendo rascacielos con madera. También hay maderas que son maderas invisibles, o sea, perdón, invisibles, transparentes, es diferente. Pero estas son cosas que literal jamás te las habrías podido imaginar y ya son cosas que son... ¿Maderas transparentes? Maderas transparentes, está chulísimo. Pero también las maderas que se están haciendo para los rascacielos son más resistentes que el propio acero. O sea, imagínate, y mucho más flexible. Entonces, al final estamos consiguiendo un modelo que, aunque sea construyendo en vertical, hace que nos estemos creando las casas del árbol del siglo XXI. Yo tengo que romper una lanza a favor de la horizontalidad, no porque me guste estar tumbado en mi casa, que también, sino porque cuando construimos en altura también necesitamos infraestructura en ancho. O sea, me refiero, cuando tú construyes una ciudad que está demasiado congestionada, también necesitarás aeropuertos y necesitarás autopistas para hacer que la gente vaya y entre, ¿no? Entonces, eso tampoco es sostenible. O sea, hay cierta altura a la que el humano deja de ser humano, deja de ser social y necesitamos espacios abiertos, necesitamos espacios horizontales. Igual yo es que soy demasiado utópico, pero me gusta defender que el modelo ya no es el rascacielos que llega hacia el infinito de 1 kilómetro de altura, sino esa horizontalidad en la que tú puedes ver una escala más humana, que yo creo que es lo que nos hace sentir más felices. Totalmente. Hace unos meses pasó lo de Valencia. Con el tema de los edificios, que fue como que se propagó más por los materiales de lo que estaban hechos los edificios. ¿Cómo habéis visto esto y qué se tiene que mejorar para que esto no ocurra? Ostras, yo lo viví de cerca además porque Claro. desde mi oficina lo veía. Entonces estábamos trabajando y fue como bastante loco. Pero sí que es verdad que al final los sistemas de seguridad que tenemos en este país son maravillosos. Tenemos que romper una lanza a favor de los bomberos y de la policía. Pero toda innovación siempre trae sus riesgos. Entonces también tenemos que tener en cuenta que ese edificio corresponde a la burbuja inmobiliaria de antes de la crisis de 2008, en las que las cosas se hacían a lo grande y la calidad no era tan importante como la cantidad. No, eso es totalmente así, además. O sea, porque ahora eso no se haría de la misma forma. En Londres, por ejemplo, desmantelaron edificios enteros solo porque tenían ese mismo tipo de... Bueno, de hecho, el incendio que hubo en Londres, que además se llevó mucho más fallecidos, Claro. También es que prendió como... Claro, en Londres aprendieron igual que aquí, o sea... Sí, con un incendio en el que hubo un centenar de fallecidos. Claro. Entonces, claro, al final detectaron que efectivamente si se dan ciertas condiciones... Y ahora la pregunta es, ¿se va a hacer aquí lo mismo que se hizo en Londres? Es decir, ver otros edificios que lo tengan. Sí, de hecho cambiarlo. hay otro en Mislata que iban a estudiarlo porque, claro, no sabían si eran solamente por el material, sino también por el aislante, ¿no? Entonces, a ver... Hay muchas posibles causas. Claro. De todos modos, sí que es a nivel arquitectónico muy fácil de evitar una cosa así, porque eso no es un incendio normal. Claro, el problema sobre todo era que la fachada era totalmente ventilada y se deberían haber puesto secciones para no alimentar el aire que se estaba quemando de una sección. En realidad es muy fácil de evitar, pero era una época en la que se hacían las cosas regulinchins. Pero estos problemas, estas catástrofes, siempre luego traen legislaciones. Pensemos, por ejemplo, en el Windsor, pocos meses después se aprobó la ley antitabaco, ¿no? O sea, la ley que no te permitía fumar en el interior de un edificio o en un lugar de trabajo. Que fue como hace 4 días, pero o sea, la sensación es como de... Joder, fue hace nada, pero la sensación es de
si ahora vuelvo a entrar en un sitio y la gente estuviera como fumando, diría... ¿cómo? Horroroso. Claro, pero claro, también es un poco ligado con esto. Normalizas tantas cosas y luego cuando ya no están y dices... No, imagínate, de repente tienes tu plaza llena de plantas y tienes el sol y dices, pero como antes yo vivía de la otra forma, ¿sabes? Es que es maravilloso que hables de esto, ¿no? Por ejemplo, hace unos cuantos meses o hace ya incluso un año, en Barcelona la gente se llevaba las manos a la cabeza porque se estaba quitando espacio para los coches para darle espacio a la vegetación. La gente decía, se están cargando el ensanche, se están cargando el ensanche. Cuando terminaron las obras, muy poca gente de la que vivía ahí quería volver al modelo de antes, ¿no? Todos los cambios siempre producen una resistencia, Sí. gente que no está de acuerdo con Controversia eso, siempre, controversia, claro. problemas, y si al final es complicado. Pero cuando los cambios son para mejor, cuando dejamos de fumar en los interiores y cuando empezamos a tener vegetación en las calles, no hay nadie en su sano juicio que pueda estar en contra de mejorar la vida de todo el mundo. Y para eso yo creo que habría que... Los hay al final, pero bueno, luego con el tiempo ya la gente se olvida de todo. Los desubicados. ¿Y cómo hacemos para educarnos como sociedad? ¿Creéis que la pelota está en nuestro tejado o está en el tejado de las administraciones públicas? De los dos. Yo creo que los profesionales de la comunicación tenemos la responsabilidad de dar espacio y voz a este tipo de iniciativas, como este caballero de aquí, y sobre todo también desde las administraciones tienen que producir el cambio, ¿no? Los cambios, como decía, se hacen a marchas forzadas, no gustan a todo el mundo y sobre todo hay que financiar, y a veces de forma pública, iniciativas tan maravillosas que nos permiten vivir mejor, que al final es así de simple, hay que vivir mejor. Totalmente. Yo te diría la respuesta igual, pero te añado, para nosotros es increíblemente más fácil cerrar cualquier trato con empresas privadas y casi imposible cerrar cualquier cosa con las entidades públicas. Por la burocracia. La traba burocrática... La traba burocrática, pero también es que ni siquiera están mirando ese tipo de soluciones, ¿eh? que es preocupante hoy en día. Vale. Y yo te quería preguntar por Vivo Park, por una cuestión de risas, y que hay algo relacionado con David Guetta. Eso es lo que te interesa, No, claro. yo nunca había tenido interés por David Guetta hasta este día con Vivo Park. ¿Qué hace David Guetta en Vivo Park? ¿Qué ha pasado ahí? Pues mira, nosotros empezamos haciendo el primer jardín botánico biotecnológico del mundo, Vale. que ahora tiene 8 hectáreas y se llama así, más que nada por darle un nombre comercial. Pero realmente es nuestra sede donde hacemos nuestras cosas. ¿Qué pasa? Que a veces nos lo pasamos bien. Entonces decidimos hacer una mesa de mezclas hechas con plantas. Y además es muy chulo, las tocas se retroiluminan por la noche, es un espectáculo. Y lo tocó David Guetta, por ejemplo. Y la tocó un montón de DJs famosos más. Y no solo DJs, por el día, en vez de mesa de mezclas, es una cosa muy melódica y tal, que puede tocar niños o quien sea sin dar por saco. Y la verdad que es una pasada. Por eso digo que abrimos las puertas y quien quiera ir para allá, que lo vea, que lo visite, porque está chulísimo. Qué bien. Hay más cosas, ¿eh? Ya, que nos vas a seguir No contando. solo está la música de DJ de plantas en la... Ay, me encantaría. Nos interesa también hablar de las consecuencias medioambientales, emergencia climática. O sea, no podemos dejar pasar esta cuestión. Tenemos una sequía, además, galopante. ¿Qué proponéis? ¿Qué soluciones proponéis? Gestionar mejor lo hídrico. O sea, parece que en este país el agua sea infinita, ¿no? O sea, somos un país en riesgo de sequía. De hecho, el 80% del territorio español está en peligro de desertificación y no hay nada que le guste más a un español que un campo de golf. Entonces, como que hay una cosa como que no acabo de entender. Y además no al españolito normal, ¿no? O sea, Es que no me parece conozco una ni cosa... uno que vaya a ningún campo de golf. Bueno, chica, eso será porque tú eres pobre, cariño. Pero es una cosa muy loca, ¿no? Y además, incluso somos un país en el que hemos construido parques acuáticos delante del agua, delante del mar Mediterráneo, que es como que parecemos que tengamos dos neuronas de frente. Entonces, el agua, por ejemplo, a mí me parece como una de las cosas más importantes, sobre todo para que la administración pública empiece a gestionarla como el recurso imprescindible que es para la vida. Pienso, por ejemplo, en la Expo del Agua de 2008 en Zaragoza, en la que es que se tiraba el agua a mansalva. O sea, se construyó, por ejemplo, unos rápidos, unos canales rápidos para hacer una cosa que no hay nada más socialista, ¿verdad?, que hacer como piragüismo. Y me llama muy la atención. Y estuvo 2 meses abierto porque tenía filtraciones. Se perdían 1000 litros al minuto, ¿no? O sea, es como una auténtica barbaridad. Oh, wow, no sabía. Verdaderamente somos un país rico, pero no tenemos que desperdiciar nuestra riqueza. Tenemos gasoductos desde Algeria hasta el norte de Europa y no tenemos un sistema centralizado de acueductos por Europa. Y ya no solo por España, que es que hay otros países, el verano pasado, Países Bajos
se secaron los canales, estaban los barcos varados ahí. O sea, la emergencia es muy tocha, pero sobre todo es porque es impredecible. O sea, sobre todo cuando hablamos de cambio climático, el verdadero problema es que todas las predicciones que nos dicen no son ciertas. Ese es el verdadero problema, que no sabemos los verdaderos efectos. Y sobre todo, es verdad que hay muchos sinsentido que ya los tenemos construidos, pero en el caso de... Sabemos que llueve, y llueve de manera torrencial, y llueve mucho. O sea, lo que sabemos es que hay ciclos húmedos y ciclos muy secos. ¿Qué hacemos con el agua? Es que no la aprovechamos. Es decir, ¿cómo podemos hacer que las propias ciudades aprovechen ese agua, que sean más transpirables, que desde luego muros de hormigón delante del mar no ayudan, pero no sé qué soluciones arquitectónicas y urbanísticas podrían ayudar en ese sentido? Pues mira, hay dos temas fundamentales y de hecho por eso estamos haciendo edificios biotecnológicos, entre otras cosas, por ser más eficientes en agua, energía y todo lo que es colateral. Piensa que al añadir naturaleza, poco a poco consigues reverdecer, pero al mismo tiempo atraer agua, que es muy importante. O sea, de hecho, por ejemplo, en Oriente Medio ahora mismo hay un montón de proyectos para hacer que países enteros que hasta ahora eran desiertos pues se transformen en junglas. Que bueno, más allá del impacto que eso puede tener a escala global, sobre todo lo que eso hace es literalmente que la jungla atrae más jungla. Y es un concepto muy chulo. Nosotros tenemos unos proyectos también donde estamos haciendo lo que llamamos pulmones en medio del desierto, que literal es un edificio biotecnológico súper guapo, muy orgánico y mezclado con el paisaje, pero lo que hace es propagar árboles porque empieza a crear agua donde antes no había y captarla. Entonces, este tipo de soluciones es algo que vemos y que impacta en agua y en calor. Es decir, el calor lo compensamos. Con las baterías biológicas, que os comentaba antes, de hecho, creamos un efecto de aire acondicionado natural. Es decir, y además mucho más efectivo que solo poner plantas. De hecho, son casi 3 grados de diferencia más con respecto a las plantas. Cuando hace calor, echa frío, por así decirlo, y viceversa. Cuando hace frío, echa calor, tiende a 21 grados. Totalmente. Y puedo añadir una cosa que creo que también es importante, no solo tener en cuenta los núcleos urbanos para hacer este tipo de gestiones, también las zonas naturales, ¿no? En España tenemos grandes parques naturales protegidos, reserva de la biosfera, Doñana, cosas increíbles y reservas que tenemos que defender a uñas y dientes, y el cambio no solo tiene que producirse en lo urbano o lo urbanizado, como podría ser lo rural, sino en las reservas naturales las tenemos que defender como si nos fuese la vida en ello, porque nos va. Exacto. Yo te quería preguntar, porque sé que desde Bio estáis como que queréis compensar la huella de carbono. ¿Cómo hacéis esto? De 1000 formas. De hecho, hasta en la agricultura. Tenemos una línea donde estamos haciéndola a veces con gestos más pequeños de lo que parece, pero que al final son muy, muy grandes. Por ejemplo, el simple hecho de que en la agricultura ahorremos pilas. ¿Tú sabes la billonada de pilas que se gastan en todo el mundo cada año, de tener que cambiarlas en sensores, en válvulas, en sistemas de irrigación, tener que llevar un ejército de gente para allá y lo que consumen combustible, y luego tirarlas o intentar reciclarlas, que no se hace casi nunca? Pues imagínate que en esos casos simplemente enchufaras esos sistemas al suelo y no tuvieras que reemplazarlos. Eso es un ejemplo pequeñito, pero luego cuando hablamos de aplicar este tipo de tecnologías a lo grande, el efecto es muchísimo mayor, porque al final son tecnologías que, como os decía, ni siquiera son neutras en carbono, absorben CO2. Y además nos curramos cada tontería, por así decirlo, hasta los materiales. De hecho, el material del que están hechas las baterías son mascarillas. Las mismas mascarillas que utilizamos ahora son baterías biológicas. Wow, es totalmente reciclado. Bueno, Andrea, hemos pensado ya mucho. Yo creo que tenemos que empezar a actuar, ¿os parece? Sí. Vamos allá. ¿Qué estás haciendo? ¿ASMR? Es que estos sobres que tenemos en esta temporada, es que los quiero mirar porque me dan como ASMR visual. Qué bonito. Estos si 3 quieres, colores. pues si quieres terminamos así. Vale. Que no. Crazy Eyes. No, esto es para Eric. En esta ocasión ya sabéis que tenemos 3 formas de ayudar. Elige el color que más te guste y vemos a ver cuál es el reto de la ayuda. El verde, efectivamente. ¿Quieres el verde? ¿Qué? No, estamos hablando de ciudades verdes. ¿Quieres verde? ¡Qué Hombre, loco! qué esperable, ¿no? ¿Lo tengo que abrir? Sí, a ver qué nos pide. Y el Goya es para... Haz un alegato contando por qué Biolux es tan innovador. Pues por el capítulo de hoy, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Pero lo que necesitamos es más plantas, más empresas que tengan la vegetación y la tecnología en línea de defensa, sobre todo para defender nuestro futuro.
Precioso. ¡Qué maravilla! Oye, es que me ha encantado. Me ha encantado el capítulo de hoy. Nos ha quedado muy limpito. Se ha quedado limpio y muy claro. Muy sostenible. Yo voy a poner más plantas en casa. Yo tengo que hablar con mis gatos. En plan, chicos, tenemos que hablar. ¿Y te vas a comprar Biolux? Hombre, eso está guapi. Eso ya, porque me ha dicho, vas a ser una Jedi. Qué fácil se me vende a mí. Que hay que actuar. Dios mío, me acabo de dar cuenta. Yo como me compro las colonias, si veo que Emma Watson dice tacata, yo digo, pues me lo compro. Claro es que soy fácil de convencer. Y ya que estamos, te meto ahí publi a saco. Hombre, ese es el motivo. Te vamos a hacer un descuento, a ti y todo el que quiera. ¿vale? A todas nuestras compañeras de Pienso Luego Actúers. Exacto, muy bien. exacto. A ver. Que es metiéndose bio con 2 O's, vas a Lifestyle, le das una maceta y pones Actúo Bio con 2 O's. Exacto. Actúo Bio. Todo De todas junto. formas, te lo vamos a dejar aquí escrito en la web y todo. Exacto. Vale, perfecto. Hombre, un descuento. ¿A quién no le va a Descuento gustar un buen descuento? Del siglo I. significativo, Del siglo además. I. ¿Y hay alguna cosilla más con la que podamos ayudar? Comprando, ayudando, siendo voluntario, leyendo, viendo este podcast, ¿no? Un poco de todo. Ir a vernos. Exacto. Oye, ir a Ibiza y llamar a David Guetta, ¿qué está pasando? No puedo más. Y nuestra web. Ya lo he dicho, la web de Pienso Luego Actúo es la mejor web de España. Pinchad y ahí Y lo tenéis parte todo. del extranjero. Y parte del extranjero. No, en la web tenéis toda la información. Ya sabéis que con cada capítulo tenéis 1000 formas de ayudar y de conocer las asociaciones y de todo esto. Así que os metéis en la web de Pienso Luego Actúo y lo tenéis. Muchísimas gracias a nuestros invitados por concienciarnos, por vuestra actuación, porque además de pensar, lo hacéis. Y nosotras nos despedimos hasta el próximo episodio de Pienso Luego Actúo, el podcast de Yoigo sobre el cambio y para el cambio y el Goya a la mejor profesional de la habladuría es para Mónica Carrillo. Gracias por vernos.